Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno por nombre propio. Sabemos que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso que nos ama a pesar de todo lo que nosotros somos personas imperfectas, ¿verdad? Que vamos cada día tras la perfección, dice Pablo, ¿verdad? En esta noche yo creo que tengan su Biblia preparada, ¿verdad? Y que podamos entender lo que el Señor hoy nos trae a nuestras vidas. El tema que traigo en la palabra del Señor dice: practiquemos el dominio propio. Y vamos a leer 2 Corintios 2:11, ¿verdad? Yo creo que tienen sus Biblias por ahí o su teléfono, ¿no? Porque hoy creo que es más fácil buscar en el teléfono, ¿verdad? Solo que a mí sí me cuesta un poco. Entonces, para mí siempre es bueno usar la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la palabra del Señor aquí en 2 Corintios 11. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Decimos nosotros qué serán sus maquinaciones, pero yo estuve buscando aquí en una Biblia y dice la palabra maquinación es un plan urdido, dice, para conseguir algún propósito, generalmente sirviéndose de medios pocos honestos. Sus maquinaciones son muy peligrosas. Maquinación representa a Satanás, a nuestro enemigo y adversario, ¿verdad? Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Satanás. Lo reprendemos en esta noche, ¿verdad? Porque sabemos que no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Él ya fue vencido, ¿verdad? Entonces, miren lo que viene diciendo la palabra, lo que viene enseñándonos aquí en Corintios, ¿verdad? Que dice que no ignoremos sus maquinaciones, ¿verdad? Quiere decir que no ignoremos al enemigo, ¿verdad? Que no ignoremos a él que está pendiente, ¿verdad? Donde nosotros vamos a cometer un error, donde nos vamos a tropezar, donde vamos a nosotros a pecar. Ahí él está acusándonos, nos está diciendo: bueno, mira, ya cometiste un pecado. Como yo digo, ¿verdad? A todos podemos engañar a los hermanos, líderes, pastores, pero al único que no podemos engañar es a nuestro Padre Celestial cuando nosotros pecamos. Pero su palabra, la palabra del Señor nos enseña que dice que abogado tenemos nosotros en el cielo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en pecado, viene el enemigo y nos quita el desánimo porque nos acusa: mira pues lo que hiciste, nos hace sentir mal. Pero si nosotros acudimos al Señor, Él dice que nos perdona. Él dice que nos ama con ese amor eterno. Y Él no nos acusa. Mire como a la mujer que había cometido adulterio. La llevaban a Jesús para decirle: mire, que ella la acusaban porque había cometido adulterio, ¿verdad? Y vino Jesús, le dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando ella se dio cuenta, o Jesús se dio cuenta, ya no había nadie. Ya todos se habían desaparecido. Porque ¿quiénes somos nosotros para poder acusar? El enemigo nos acusa, pero nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios o Jesús nos perdonó, nos perdona y nos va a seguir perdonando. Pero siempre también tenemos que tener un límite, ¿verdad? Para no seguir, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice que nos ha dado amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ser sabios para decir, cuando alguien viene, ¿verdad? Como
Siempre vamos a tener amigos inconversos, ¿verdad? O amigos que conocen de la palabra. Y aún así ellos están cometiendo error, cometiendo pecado. Pero porque ellos lo hacen, nosotros no vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que demostrar que el Señor nos ha cambiado, que el Señor está obrando cada día en nosotros. Por eso es muy importante pedirle al Señor sabiduría, pero también el temor de Él, ¿verdad? Porque podemos tener mucha sabiduría para dar consejos o para tomar alguna decisión, pero siempre nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque a veces perdemos el temor de Dios, pero siempre tenemos que estar nosotros con sabiduría y con el temor de Dios. Si nosotros vamos a andar con alguien que está en el mundo, por lo que esa persona va a hacer, nosotros decimos, bueno, aquí te den. Yo me recuerdo que en estos tiempos, ¿verdad? Que ya empieza para el tiempo de diciembre, los convivios y todo eso, ¿verdad? Yo me recuerdo que nos decían, bueno, pedían siempre cooperación para hacer una reunión entre trabajadores, ¿verdad? Entonces, yo siempre me quedaba trabajando por el área que yo trabajaba, siempre éramos los últimos, ¿verdad? Y bueno, me decían, ¿quiere cooperar? Y la verdad le decía yo, bueno, aquí está mi cuota, ¿verdad? Pero ellos iban a bailar. Ustedes saben que cuando ya están en el mundo, todo lo que hace, todo lo que uno ve, ¿verdad? Para los que han trabajado en las maquilas o en otras empresas, ahí se ve de todo. Sin fin de pecado. No podemos decir, ay, yo no lo he visto, yo no lo viví, porque eso sería mentirle al Señor, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que estamos en un proceso, nosotros estamos llegando a la estatura de Cristo, dice, ¿verdad? Y en el camino vamos a ver muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser sabios para poder alejarnos del pecado, ¿verdad? Decir, bueno, si Él quiere pecar, pues yo me alejo. Y yo me recuerdo que un compañero decía, ¿verdad? Porque él sabía que había muchas personas que en esa empresa eran cristianos. Y decía, no, pero si hoy cometés pecado, Dios perdona. Sí, pero dentro de mí yo decía, bueno, si ellos quieren ir a bailar, vayan. Y como yo había dado mi cuota para un almuerzo, yo solo fui a almorzar. Y me regresé, ¿verdad? Otra vez a la empresa a seguir lo que estaba haciendo porque todavía tenía trabajo. Pero por eso dice Proverbio, dice que el sabio ve el peligro y mejor se aleja, ¿verdad? Es mejor que le digan a uno que cobarde o que le digan un montón de cosas, ¿verdad? Porque ya en las empresas ustedes saben qué es lo que le dicen a uno, ¿verdad? Que es santurrona o que no sé qué, ¿verdad? Pero es preferible que a uno le digan eso, ¿verdad? Pero nosotros honremos al quien murió en la cruz por nosotros. No lo avergoncemos, no avergoncemos a Cristo. No tengamos un pie en el Evangelio y un pie en el mundo. Porque en este día nosotros como cristianos somos como los artistas, ¿verdad? Que están ahí, los paparazzi, están detrás donde van a ver que cometen el error y ya están ahí encima azareándolos, poniéndonos en mal, ¿verdad? Entonces nosotros cuidemos no nuestra imagen, pero cuidemos lo más importante que es la imagen de Cristo. Porque la palabra del Señor dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, mire el enemigo, dice aquí en 1 de Pedro 5:8, dice, estén sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínese, el enemigo no se duerme, él está pendiente, como yo le digo, como los paparazzis, ¿va? Que están viendo dónde uno comete el error o qué está haciendo uno malo, pero no en sí no miran lo bueno de uno, sino que lo malo. Hasta en el mismo, la situación que uno vive en la iglesia igual, ¿verdad? Porque se ha metido el pecado. Pero yo digo que son personas que no tienen temor al Señor. Entre veces cometemos pecado. Mire, como humanos, ahora en estos tiempos nosotros usamos la mentira, ¿verdad?
Y la verdad que entre veces cuando nosotros mentimos, el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Nos dice, ¿por qué mentiste? No lo hubieras hecho. Y uno mismo se siente mal. Aunque tal vez los hermanos no se den cuenta, aunque el pastor no se dé cuenta, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, Él nos redarguye, porque Él sabe cuál es nuestra falla, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que apartarnos, ¿verdad? Porque nosotros ya somos luz. Antes estábamos en las tinieblas, ¿verdad? Pero ahora ya somos luz. La palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí, dice el Señor, yo todas las hago nuevas. Hay momentos que sí van a haber, momentos de decir, pues por algo que pasó, por algo que me hizo una hermana, y nos alejamos. Si Dios no tiene la culpa de los errores de nosotros, porque somos nosotros que entre veces somos débiles, porque estamos todavía en la carne. Por eso dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Dice aquí lo que quiere decir maquinación. Dice que el enemigo está viendo ahí que dónde nos vamos a equivocar. Y dice que él mira nuestros algún propósito generalmente, sirviéndose de medios pocos honestos. Porque él se aprovecha, ¿verdad?, de lo que nosotros fallamos y ya empieza a ponernos en mano. Por eso es que siempre existe la cizaña y el trigo en todo lugar. Pero ya es tiempo que nosotros también cambiemos, ¿verdad? Es tiempo que nosotros nos apartemos de las cosas que no nos traen nada bien. Así es que sigamos nosotros buscando de Dios, sigamos nosotros sirviéndole a ese Dios grande, ¿verdad? Que nos llamó a la redención, que nos llamó a ser buenos hijos, ¿verdad? Porque antes, ¿de dónde nos sacó el Señor? Yo creo que todos sabemos de dónde Dios nos sacó. Hay momentos que yo digo, ¿verdad?, que viene a nuestra memoria y decimos nosotros, bueno, el Señor me sacó de esto, me sacó de tal lugar. Pero Él no ve eso, no ve el tamaño de nuestro pecado. Él lo que está viendo es nuestra forma que nosotros vamos a actuar, ¿verdad? Si no, miremos a Job. ¿Qué le pasó a Job? Que dice que Satanás estaba recorriendo el mundo. Y dice que le dijo a Jehová, le dijo, ¿verdad? A Dios le dijo que Job le servía solo porque él le había dado abundancia. Pero Jehová le dijo, bueno, que lo probara, ¿verdad? Y vieron la prueba que pasó Job, ¿verdad? Podemos leer el libro, yo creo que conocemos el libro de Job, ¿verdad? Y todo lo que él pasó. Pero ¿qué le dijo el Señor? Puedes tocar todo, Dios, todo, menos su alma, porque su alma me pertenece, ¿verdad? Y entonces pasó ese proceso Job, hasta dónde llegó, hasta dónde lo llevó el enemigo, pero él estuvo fiel. Él tenía esa fe, tenía esa mirada. Por eso dice la palabra del Señor que nuestra mirada sea Jesucristo, que no miremos nosotros ni a la izquierda ni a la derecha, porque entre veces nosotros miramos que aquel hermano está cometiendo aquel pecado y nosotros queremos hacer lo mismo, sino que lo que tenemos que hacer es exhortarle. Hermanos, en este tiempo ya no estamos nosotros el tiempo para echarnos para atrás, sino que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear nuestra salvación. Tenemos que estar peleando cada día nuestra salvación. Ya los tiempos son difíciles. Mire, hoy vamos nosotros al súper, o vamos al mercado, todo ha subido de precio. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que siempre vamos a tener nuestro alimento, y es una promesa que el Señor ha dejado, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar.
Y dice el Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Él dice, es nuestro castillo. Él es nuestro escudo. ¿De a quién vamos a temer nosotros, verdad? Si sabemos que es una promesa del Padre. Sabemos que Él siempre, vamos a pasar un proceso, pero siempre ahí Él va a estar. Porque Él quiere ver nuestra fe, hasta dónde nosotros hemos creído. Si hemos creído en el enemigo o hemos creído en Jesús que murió en la cruz, que dio la vida por nosotros. Él dice que fue llevado al matadero como oveja sin pecado, ¿verdad? Sin mancha. ¿Y qué espera Él de nosotros? Que nosotros estemos como nuestras vestiduras blancas y sin arrugas. En este tiempo tal vez decimos es difícil. No es difícil buscar de Dios. Hoy podemos nosotros leer, ver, sea programa. Ahora hay muchas prédicas. El teléfono que tenemos, que lo usemos para cosas que nos ayuden a que nos ayuden a creer, a ver y creer en la palabra del Señor. Están las emisoras, usted va al mercado, usted mira oye la palabra. Hay personas que Dios las ha mandado a que salven todavía a esas personas que no han creído. Pero nosotros que ya tenemos tiempo de conocer a Cristo, ya no es el tiempo que nos arrepintamos, sino que ya es tiempo que nosotros vayamos de poder en poder y de gloria en gloria, dice el Señor, ¿verdad? Porque dice que Él es el principio y Él es el final. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Si su promesa dice que Él dice que fue adelantar, a preparar unas moradas celestiales para nosotros. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues alejarnos del pecado, ¿verdad? Y que tengamos ese dominio propio, porque el Señor lo dice. El Señor, yo sé que el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Y aquí en Lucas nos habla, ¿verdad? Voy a leer este último versículo, porque aquí el tiempo pasa, ¿verdad? No nos espera. Vamos a leer Lucas 22, 31. Aquí la palabra nos dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire, siempre el enemigo ha querido sacarnos de las iglesias, pues, sacarnos de donde nosotros vamos, de un liderazgo, de un ministerio, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Nos quiere sacar porque pone cualquier pretexto, cualquier problemita para que nosotros nos desinflemos. Porque dice ahí que ha venido para zarandearnos. Pero hermanos, nosotros seamos sabios. Porque ¿en quién hemos creído nosotros? Cuando Dios nos hace pasar un proceso, entre veces es un proceso grande como el de Job, y entre veces es un proceso pequeño. ¿Por qué? Porque Él está viendo cuando nosotros le amamos, cuando nosotros hemos creído en su palabra. Hermanos, yo les hago esa invitación, que porque ponemos cualquier pretexto, que no puedo porque no sé qué, que no puedo porque no sé. No, hermanos, ya no es el tiempo. Nosotros tenemos, dice el Señor, que Él nos ha llamado para ser cabeza y no cola. Que nos dice que nosotros somos sal de la tierra. Imagínense si no hubiera sal, nuestra comida sería insípida. Pero nosotros somos sal de la tierra y nosotros tenemos que darle la sazón a la palabra del Señor.